Mis amados, en este día yo voy a compartirles o voy a enseñarles a ustedes lo que es la unción al instante. Voy a pagar una deuda con ustedes porque yo les había dicho que en algún momento iba a compartir este tema. De hecho, hace algún tiempo, no recuerdo, pero hace algún tiempo hablé un poquito acerca de esto de manera muy rápida, porque vi la necesidad de hablar de esto, pero hoy voy a exponer este tema ampliamente. Así que yo voy a compartir con ustedes, le voy a hablar de una unción, a la cual yo llamo unción al instante. Algunos dicen que hay diferentes unciones. Los apóstoles de Jesucristo, los grandes predicadores, dicen que hay 7 tipos de unción. Realmente yo no presumo conocerlas todas, pero esta de la cual le voy a hablar sí es una de las cuales yo conozco. Y cuando digo conozco, no estoy diciendo la tengo, estoy diciendo conozco. Y por eso voy a hablar acerca de ella. Así que hoy voy a enseñarle acerca de lo que es unción al instante, como le llamo yo. ¿Qué es, mis amados hermanos, unción al instante? Bueno, la unción al instante, de inmediato, al momento. Por favor, diga conmigo: al instante, de inmediato, al momento. Es una unción en donde Dios manifiesta la solución, la sanidad, el milagro de forma inmediata. El cumplimiento de la palabra o la profecía es instantáneo. Lo sobrenatural del poder de Dios se hace visible inmediatamente. Cuando una persona es portadora de este tipo de unción, sea lo que sea la necesidad, el problema o el conflicto que se está tratando, tal vez la necesidad es que se requiere sanidad física, tal vez se requiere una resurrección de entre los muertos, tal vez se requiere un milagro creativo. Una persona no tiene una parte de su cuerpo, de su brazo o de su pie, qué sé yo. Sea lo que sea la necesidad, cuando una persona es portadora de esta unción, el milagro se manifiesta inmediatamente. Se manifiesta como dice la Biblia, y con los versículos que yo voy a leer, usted escuchará estas 3 frases. Oiga bien: al instante, de inmediato, al momento. Cuidado cuando yo comience a leer los versos, porque usted va a escuchar estas 3 frases. El poder de Dios se manifiesta inmediatamente. Ejemplos. El ejemplo de ejemplos, nuestro Señor Jesucristo. No busquen ninguna cita. Mateo capítulo 8, versículo 3. Contexto: el leproso. Ese hombre leproso que viene delante de él con humildad, que se arrodilla delante de él y que le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Dice el versículo 3. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante, por favor diga al instante, su lepra desapareció. ¿Cuándo desapareció, hermanos? Al instante. Hablando de este mismo evento, hablando de este mismo suceso, pero en el Evangelio de Marcos, escuchen lo que dice el versículo 42. Marcos 1:42. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Y así que él hubo hablado, o sea, solo habló, solo pronunció la palabra, solo dijo las cosas, y al instante, en el momento, la lepra se fue de él. Como en todas las cosas, el ejemplo por excelencia, nuestro mismísimo Señor Jesucristo. También del Señor Jesús, Lucas 5, 24 y 25. ¿Cuál es el contexto? Jesús está enseñando en una casa. La casa está atiborrada de gente y 4 hombres quieren acercar a Jesús un paralítico. La historia la conoce. Rompen el techo, lo bajan por arriba y él le habla una palabra que causó conmoción
tal vez no en todos, pero en los religiosos, en los predicadores, en los maestros que estaban ahí, porque se volteó y le dijo: hijo, tus pecados o tus pecados te son perdonados. Y entonces comenzaron a criticarlo y dice, comienzo a leer Lucas 5, 24 y 25. Pero para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. De inmediato, por favor diga de inmediato. De inmediato se levantó en presencia de ellos, tomó la camilla en que estaba recostado y se fue a su casa glorificando a Dios. ¿Cuándo sanó, hermanos? De inmediato, en el mismo momento que Jesús habló. Un ejemplo más. La suegra de Pedro está enferma. La suegra de Pedro está en cama con fiebre. Lucas 4, 38 y 39 dice: entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó, escuche, y levantándose ella al instante le servía. Levantándose ella al instante. ¿Qué tipo de fiebre tenía, según lo que dice la Biblia? Una gran fiebre. O sea, no era cualquier fiebre, una gran fiebre. Y cuando Jesucristo reprende la fiebre, al instante, en el momento, en el segundo preciso, la fiebre la abandona y ella se levanta y comienza a servirle. Ejemplo más, la mujer del flujo de sangre. Usted conoce toda la historia, no vamos a reparar en eso porque ya la conoce. Lucas capítulo 8, versículo 44. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Tocó el borde de su manto y al instante, unción al instante. Una más del Señor, el paralítico de Betesda. ¿Se acuerda usted de ese hombre que estaba tratando de entrar al agua porque un ángel venía, movía el agua, pero habían muchos enfermos, todos querían entrar, era difícil, y había un hombre que, si no mal recuerdo, tenía 38 años, si la memoria no me falla, 38 años tenía ese hombre enfermo. Dice la Biblia, Juan 5, 8 al 9. Jesús le dijo a ese paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, diga al instante, hermano, al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Saulo de Tarso acaba de encontrarse con esa luz que lo tiró del caballo. Esa luz lo ha dejado ciego y está en Damasco, si no recuerdo, meditando, orando, extasiado con esa visión. Y Dios, o el Espíritu Santo, que es Dios, pero para diferenciar a la persona, el Espíritu Santo le habla a un hombre llamado Ananías para que vaya con él. Y entre las cosas que hace Ananías es orar para que reciba la vista. Y dice, Hechos 9:18, y al momento, ahora diga al momento. Al momento le cayeron de los ojos las escamas y recibió al instante la vista. No fue mejorando gradualmente, no es que el dolor se fue yendo poco a poco, no es que las células cancerígenas fueron muriendo una a una, no es que, supongamos que el problema era el brazo, empezó la movilidad al instante. Al instante
instante. Ahora, esta unción, este poder, este manto, opera para lo bueno, pero también para el juicio. Ejemplo, Ananías y Zafira. Hechos capítulo 5, versículo 10. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Cuando entra esa mujer que había convenido con su marido para engañar a Dios, y tengo la tentación de meterme ahí, hermano, porque cuando usted habla algo y no lo cumple, usted no está engañando al pastor. Pero seguir en el tema para que a nadie se le vaya el gozo. Cuando esos hombres vinieron, o esa pareja vino, y Pedro, por la revelación del Espíritu Santo, sabe esto, le dice a la mujer: ¿por qué conveniste con tu marido para engañar al Espíritu Santo? Lo cual me enseña a mí que Dios es superior a tu marido. Lo voy a repetir. Dios está por encima de tu marido. Dios está por encima de tu marido. Dios está por encima de tu esposa. Dios está por encima de tus hijos. Dios está por encima de todo. Dios es el número uno. Amados, ¿tienen tiempito? ¿Tienen tiempito? ¿No creen que Zafira pudo haber dicho: pero mi autoridad me lo ordenó, pero mi marido me dijo que yo no vaya al culto, mi marido me dijo que yo no dé la primicia, mi marido me dijo que yo no diezme, mi marido me dijo esto? ¿No pudo haber dicho eso esta mujer? ¿Pudo? Por supuesto que pudo. Pero Pedro la reprende y le dice: ¿por qué te acordaste? ¿Por qué te pusiste de acuerdo con tu marido para mentirle al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres sino a Dios. Por lo tanto, aquí vienen los jóvenes que sacaron a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante, o al momento, dijo, ¿no? Al momento, ¡pum!, cayó y expiró. Esa parte de la unción como que no está tan buena, ¿no? Al momento cayó y expiró. Daniel ha profetizado para varios reyes. Ha profetizado para el rey Nabucodonosor en el imperio babilónico. Está cautivo. Nabucodonosor ha pasado o ha muerto y ahora está su hijo Belsasar. Y su hijo, conociendo todo lo que Dios hizo con su padre Nabucodonosor y cómo Dios humilló a su padre las veces que lo humilló, en una borrachera él manda a traer los vasos sagrados del templo. Allá lo tenían en el tesoro de Babilonia, entre las riquezas, y él dice a sus príncipes: miren, muchachos, vamos a tomar, pero vamos a tomar en los vasos de Jehová, en los vasos consagrados de Jehová. Y manda a traer los vasos y comienzan a embriagarse y comienzan a profanarlo. Y usted sabe, viene una mano que pone una escritura, nadie la puede interpretar hasta que inmediatamente llaman a Daniel, y Daniel da la interpretación de la palabra o de la escritura que dice, o que anunciaba el juicio a Belsasar. Y dice Daniel 5, 30 y 31. Aquella misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío el Medo tomó el reino siendo de 62 años. Cuando Daniel se aparece y le dice: Dios te ha pesado en balanza y has sido hallado falto,
por lo tanto te mueres y tu reino va a ser traspasado a otra persona aquella misma noche. En esa misma noche llegaron los medos y los persas, destruyeron el imperio babilónico y el rey Belsasar fue asesinado. Unción al instante. Hechos 16:18, hablando del apóstol Pablo, dice: y esto lo hacía por muchos días, hablando de una joven que tenía un espíritu de pitón, estaba endemoniada. Y dice: mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora, en el momento, en aquella misma hora. Por favor, diga: unción al instante. Esta unción, mis amados, es un nivel que muy pocos cargan. Este manto de unción es un nivel que pocas personas obtienen. Y Dios se lo entrega a personas que Él ha moldeado. Dios se lo otorga a personas que son confiables delante de Él. Es un nivel que pocos cargan. Es una unción muy especial que Dios otorga a aquellas personas que son agradables y confiables delante de sus ojos, a aquellos que han alcanzado testimonio de fidelidad. Es una unción maravillosa. ¿A quién no nos gustaría, hermano, ver la manifestación del milagro en el momento, en el instante preciso? Ahora, quiero aclararle una cosa. Mis amados, hay muchos siervos de Dios. Nosotros ya hemos aprendido, y yo se lo digo constantemente, que no somos los únicos ni los más bonitos. Como iglesia y aún su servidor como ministro, yo he entendido que somos simplemente parte de. No somos los únicos, no somos Mesías, somos parte nada más del cuerpo de Cristo. Hay muchas iglesias preciosas, hermosas, llenas de Dios, de su presencia, con doctrina sana. Hay muchos hombres de Dios, predicadores, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores. Hay hombres tremendos de Dios. ¿Sabe? Es que es importante porque necesitamos quitarnos o sacarnos de la cabeza o del corazón esa idea de que somos únicos, de que somos especiales. Elías creía eso. Mire, no tenemos tiempo de hablar de esto, pero el tiempo en el que Elías estaba viviendo era muy difícil. En la silla del reino estaba una mujer llamada Jezabel, que era más mala que el diablo, hermano. Y había una persecución contra los profetas. Había una persecución contra toda persona que siguiera a Dios, a Jehová, al Dios de Israel. El ejército completo de su propia nación estaba en persecución por mando de Jezabel de todo aquel que adorara a Jehová. Y él, en un encuentro que tiene con Dios, cansado, atareado, le dice: Señor, yo soy el único. Y ya quítame la vida porque ya no aguanto más. Fue una forma de decir: he aguantado, he batallado. Y Dios le dice: Elías, tranquilo, porque no eres el único. Hay 7,000. Hay 7,000 que no han doblado la rodilla delante de Baal. Aprecio tu trabajo, aprecio tu ministerio, pero no eres el único. ¿Sabían ustedes, iglesia como Jesús, que hay muchas más iglesias llenas del poder de Dios, de la presencia de Dios, y aún mejores que la nuestra? ¿Sabía usted eso? No somos únicos, no somos especiales, no lo somos. Y hay muchos siervos de Dios, muchos. Y lo que yo quiero compartirle es que cada siervo de Dios porta la unción, pero no la misma unción. Se lo voy a repetir. Todo siervo de Dios
es portador de la unción. ¿Sabe por qué? Porque Dios al que llama, capacita. Porque si Dios te llama y te envía algo, no te envía con las manos vacías. Dios tiene la costumbre de darte el equipamiento, de darte la capacitación para que tú puedas lograr la tarea que Él te ha encomendado. Entonces, todo siervo de Dios es portador de la unción, o por lo menos de un tipo de unción. Pero la unción al instante, la unción al momento, la unción en el preciso momento es reservada para unos pocos. Es reservada para unos cuantos. Y no estamos haciendo de menos a los siervos de Dios. Estoy diciéndole que esta es una bendición que Dios le otorga a unos pocos. Por esa razón, mis amados hermanos, yo quiero recordarle cómo opera la obra de Dios, cómo opera la palabra de Dios en la mayoría de los hombres mortales. Porque si esto es para, y son hombres como nosotros, como usted y como yo, pero si esto es para gente que ha alcanzado testimonio de fidelidad delante de Dios, y le recuerdo, es para unos cuantos, ¿cómo opera lo que Dios hace con el resto de los demás siervos de Dios? ¿Qué sucede? ¿Por qué muchas veces, hermanos, cuántos de nosotros hemos recibido promesas de Dios, palabras de Dios, promesa de sanidad, promesa de salvación de tu hijo, de tu casa, mejora económica, que te van a dar esto, que te van a dar el otro, y pasa un día, 2 días y no se cumple? ¿A cuántos nos ha pasado eso? Levante su mano. Dios santo. Todos hemos recibido una palabra, ¿no? Todos hemos recibido una palabra en donde quisiéramos ver la manifestación inmediata, pero no sucede. ¿Por qué pasa eso, hermano? Porque no todos son portadores de esa unción. Cristo era la plenitud de todo. Cristo era la perfección de todo. Cristo es el apóstol perfecto, el profeta perfecto, el evangelista perfecto, el pastor perfecto, el maestro perfecto. Cristo es la perfección de todas las cosas. Y Él portaba en sí mismo esa unción. Pero ¿sabe qué? Para la mayoría de nosotros necesitamos entender que cuando Dios libera sobre nosotros la palabra y no se cumple en el momento, no es que fue una mentira, no es que fue un engaño, no es que ese hombre de Dios nos mintió. Le llaman apóstol, pero no era apóstol. Le llaman profeta, pero no era profeta. Le dicen ungido, pero no era ungido. Si no se cumplió en el instante, tú tienes que saber que Dios ya habló su palabra, que Dios ya envió su palabra, y Dios, con liberar su palabra, ha iniciado, como le dije en la ocasión pasada, un proceso de gestación, un proceso de formación, un proceso de acomodamiento hasta que venga el cumplimiento de lo que Dios te habló. Cuando Dios habla su palabra, cuando Dios te promete algo, esa palabra no se pierde, hermano. No se pierde. No se pierde. Esa palabra queda en la atmósfera y comienza a crear y comienza a gestar algo hasta que por fin viene la manifestación de aquello. La Biblia dice en Isaías capítulo 55, 10 y 11: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra.
así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. ¿Cómo es la palabra que sale de la boca de Dios? ¿Cómo es la palabra que Dios nos habla? Dice la Biblia que es como la lluvia que desciende de los cielos. Aquí hay un proceso. Diga conmigo, proceso. Oiga, hermano, número uno, la lluvia desciende. Se libera la palabra. La lluvia desciende. Número dos, riega la tierra. La tierra está reseca, está inclusive quebrada por falta de agua, está árida, pero cuando la lluvia viene, riega la tierra. Otro paso más en el proceso. Riega la tierra. Cuando esa tierra ya está regada, cuando esa tierra ya no está dura, sino que ya está un poquito suelta, ya se ha hidratado, dice, y la hace germinar. ¿Qué cosa es germinar? Hace algún tiempo yo le dije que, de acuerdo a los conocedores, germinar significa nacimiento. Aquí no estamos todavía hablando nada de fruto. Germinar significa que la plantita, maíz, trigo, lo que usted quiera, sale. Eso es germinar. Y asoma el tallito, asoman las hojitas. Ha germinado. Oiga el proceso. Oiga el proceso. La lluvia cae, riega la tierra, o sea, la prepara. Ya la tierra preparada hace germinar. Y luego dice el versículo, y producir. Después de que crece, lo siguiente que viene es fruto. Fruto. Ya creció esa plantita, ya tiene cierta edad, ya tiene ramas, entonces viene el fruto. ¿Y qué hace el fruto, hermano? Da semilla al que siembra y pan al que come. Así es mi palabra, dice Dios. Cuando yo hablo una palabra sobre tu vida, cuando yo te doy una promesa a ti, a tu vida, a tu corazón, no se cumplió en el momento, no se cumplió al instante, no se cumplió en el segundo, pero Dios al release, ¿cómo se dice? Al soltar la palabra, ha iniciado en tu vida un propósito. Ha iniciado en tu vida un proceso. Y ese proceso que Él habló, si Él te dijo que te va a sanar, aunque no se ha cumplido, tú ya estás sano. Ay, hermano, te lo estoy diciendo, que si Él te dijo que te va a sanar, aunque tus ojos no lo vean, tú ya estás sano. Por eso el diablo se aprovecha de esta ignorancia. Por eso el diablo se aprovecha de esto y roba tu fe. Porque como no ves la manifestación del milagro inmediato, entonces comienzas a decir, ¿qué pasó? ¿Será que este hombre era un charlatán? ¿Será que el pastor se equivocó? ¿Será que no era apóstol? ¿Será que no era profeta? ¿Qué sucedió? Porque Dios ha iniciado un proceso. Un proceso, y la palabra que Dios te dio comienza a producir, comienza a producir, comienza a producir. Cae la lluvia, riega la tierra. Ese simple hecho de preparar la tierra se lleva algún tiempo. Luego germina. Ese simple hecho de germinar, el crecimiento de la planta, se lleva también algún tiempo. Luego viene el fruto. Podemos comer, podemos ver, y ese fruto da semilla para que se reproduzca, y ese fruto da pan al que come. ¿Me está siguiendo, hermano? Entonces, ¿qué cosa es lo que les quiero decir? ¿Cuántos de nosotros hemos recibido una palabra de sanidad y cuando volvemos a nuestra casa los síntomas están ahí? Oiga lo que le voy a decir, hermano.
Cuando Dios te ha dicho que te va a sanar de algo, Dios lo va a hacer de la manera que Él quiera. Él puede poner su poder para sanarte al instante, para irte sanando gradualmente. Pero escuchen lo que le voy a decir, porque muchos de ustedes no creen esto. Cuando Dios te ha dicho que te va a sanar, eso puede significar que Él te va a abrir la puerta con una compañía que financie tu operación para que a través de la medicina tú quedes bien. Lo que no habías podido hacer con tu dinero, lo que no habías podido hacer con tus recursos, lo que habías metido 20, 30 aplicaciones y no se abría, y esa compra, y el Señor te dice, te entrego una casa. Dios abre las puertas en su momento y en su tiempo para que el milagro se manifieste. Para que el milagro, por eso, hermano, no hagas caso a los síntomas. Cuando venga el dolor, no hagas caso a los síntomas. Cuando venga la tempestad, no hagas caso al viento, no hagas caso a la lluvia, no hagas caso al ciclón. Si Dios te dijo que te va a dar algo, te lo va a dar, porque fiel es el que lo ha hablado. Fiel es el que lo ha hablado. Amado, Dios te dice, voy a salvar a tu hijo, y el mocoso se pone más impertinente. Y dicho sea de paso, la mayoría de veces así sucede. Y Dios te dice, te sano el matrimonio, y el hombre diabólico se pone peor. Y la mujer se pone peor, hermano. Pero si Dios soltó la palabra, sucederá. Si Dios soltó la palabra, sucederá. Sucederá porque sucederá. Porque la palabra de Dios, ¿cuál fue la promesa, hermano? No volver, oiga, y se lo voy a leer textual. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Hará lo que yo quiero. Si yo te dije, te doy la casa, te la doy. Si yo te dije, te doy la sanidad, te la doy. Si yo te dije, te he dado un hijo, te la doy. La palabra hará lo que yo quiero. Y oiga lo que dice, y será prosperada. Será prosperada para aquello para lo que la envíe. O sea, hermano, que si Dios te dice, te constituye un maestro, John, te constituye un profeta, Yolanda, te constituye un pastor, hermano, esa palabra tú no lo sabes y ya te está formando adentro. Y ya te está construyendo adentro, en el espíritu, en el corazón. La palabra de Dios está obrando en ti. Amén. Amén. Por favor, diga proceso. Amado, cuánto quisiéramos que todos los ministros de Dios tuviéramos esa unción al instante. Que el Señor te dijera, Britney, te regalo una casa, y aquí se hiciera pedazos este techo porque cae la casa aquí, hermano. Cuánto quisiéramos. Pero no funciona así. No funciona así. Y usted tiene que saber esto para que cuando reciba la palabra de Dios, cuando vengan los vientos, las tormentas, cuando regresen los síntomas de la enfermedad, cuando regreses a casa y veas que el problema sigue ahí, no te desanimes, sino que confíes que Dios ya lo habló y lo hará. Y sucederá. Ahora, ¿por qué razón no se hacen realidad muchas veces las promesas de Dios en nuestra vida? A unos Dios les promete sanidad física,
A otros Dios les promete salvación, la salvación de su esposa, de su esposo, de sus hijos. A otros Dios les promete rompimiento, prosperidad, una casa, un vehículo, lo que usted quiera. ¿Por qué muchas veces las promesas de Dios no se hacen realidad? Bueno, yo le voy a dar 4 razones. 4 razones por qué puede que las promesas de Dios no se hagan realidad. Número 1, por lo que ya le acabo de explicar. Porque no se ha hecho realidad en el momento, pero si Dios ya lo habló, significa que ya lo concedió. Y esa palabra está gestando, está trabajando hasta que venga la manifestación, el cumplimiento de aquello. No es inmediato, pero está en proceso. Sucederá. Esa es la razón número 1. La razón número 2, porque no tienes fe. Porque no tienes fe. Y fe es la moneda del reino. Y si tú no tienes fe, tú no puedes obtener absolutamente nada en el reino de Dios. Porque así como con dinero físico tú puedes comprar o acceder a algo, Dios estableció que no sea por conocimiento, no sea por sabiduría, no sea por dinero, no sea por belleza, para que ninguno se jacte en su presencia. Dios dijo, será por fe. Será por fe. Y la moneda dentro del reino es la fe. Por eso el Señor constantemente decía, conforme a tu fe sea hecho, y como creíste te sea hecho, conforme a tu fe sea hecho. En el reino de Dios la moneda es la fe. Oiga, hermano, el centurión que llamó a Jesús para sanar a su siervo, dice la Biblia que él le mandó a decir, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Oiga, solamente di la palabra y mi siervo sanará. ¿Cuál era la fe de ese hombre? La convicción de ese hombre era que Jesús no necesitaba entrar a la casa. La convicción de ese hombre era que Jesús no necesitaba imponerle manos. Amado, si te imponen manos y caes al suelo, hace más válida una profecía que si te digan, Julano, el Señor te dice esto y esto y esto. ¿Qué lo hace más válido? ¿Que te toquen? ¿Que tiembles? ¿Que te revuelques? ¿O que creas la palabra que Dios te ha entregado? ¿Qué lo hace más válido? Que lo creas. Ese hombre sabía que Jesús no necesitaba tocarlo, no necesitaba tumbarlo, no necesitaba hacerle nada. Le dijo, di la palabra y mi siervo sanará. Y como creyó, fue hecho. Se da cuenta que en el reino sucederá lo que crees. Amados, ustedes me conocen por muchos años. Nadie más que yo es amante de la buena palabra, es amante de las profundidades y de las verdades bíblicas. Pero yo he entendido desde hace unos 5 o 7 años, hermano, que en el reino de Dios fe es oro. Fe es oro. Porque puedes tener la cabeza llena de letras, llena de conocimiento, llena de libros, llena de doctrina, de teología. Pero si no eres un hombre de fe, si no te atreves a poner tu vida, tu familia, tus hijos en las manos de Dios, tú no has conocido a Dios. Porque el justo por la fe vivirá. La mujer del flujo de sangre, Mateo 9:21, oiga, porque decía, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. ¿Qué decía la mujer? Mire, hermano, si ella hubiera dicho, si tan solo le toco la sandalia, así hubiera sanado. Si ella hubiera dicho, si tan solo logro tocar sus cabellos, seré sana, así hubiera pasado. Si ella hubiera dicho, si logro tocar sus manos, así hubiera pasado. Porque la forma es según lo que tú puedes creer. Conforme a tu fe sea hecho. Conforme a tu fe sea hecho.
Cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en la mar, y no dudare en su corazón, lo que diga le será hecho. Lo que diga le será hecho. Lo que diga le será hecho. La convicción del corazón. ¿Se acuerda usted, hermano, cuando el Señor entra en la barca con sus discípulos y Él se duerme porque estaba rendido? Y viene la tempestad y la barca se hundía, y lo despiertan y le dicen irresponsable. Porque hay un evangelio que dice, no tienes cuidado que perecemos. Y cuando Él se levanta después de hacer el milagro, lo relaciona con la fe. Porque les dice, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? ¿Sabe qué entendí yo? Que Jesús indirectamente les estaba diciendo, ustedes pudieron haberlo hecho. Ustedes hubieran podido pararse y reprender la tempestad, reprender el viento, reprender las aguas. Hombres de poca fe. La segunda razón por la cual las promesas de Dios no se cumplen es porque no tienes fe. Si tú sigues con esas tonterías de que son charlatanes, son esto, son el otro, son aquello, son pide dinero, tú nunca vas a accesar al reino. Nunca vas a accesar mientras tu corazón no mude, mientras tú no hagas tu espíritu como el de un niño. Porque el que quiera entrar en el reino de Dios, no en la salvación. Porque para salvación necesitas creer que Él murió, que Él es el Hijo de Dios, que su sacrificio fue por nuestros pecados. Crees eso, lo confiesas con tu boca, serás salvo. Pero al reino, hace algún tiempo le prediqué que muchos de los que no se han quedado ha sido porque han chocado con la pared del reino. Al reino, si quieres accesar al reino, tendrás que convertir tu corazón como el corazón de un niño y comenzar a creer. La segunda razón por la cual no se accede a las promesas de Dios es porque no tienes fe. Tienes que creer. Paga con fe tu milagro. Dios no te pide dinero. Dios no te pide fuerza, belleza, propiedades, ni siquiera sacrificios. Te dice, cree que yo soy poderoso para hacerlo. Oiga, porque todos creen eso. Pero te dice, cree que yo soy suficientemente bueno y que quiero hacerlo. Porque muchos no creen que la voluntad de Dios sea tu bendición. No lo creen. Cree con todo el corazón. Razón número 3 por la cual las promesas de Dios no se cumplen. Y escuche con mucha atención esta, por favor. Por inmadurez del profeta. Inmadurez del hombre que dio la palabra. En el Antiguo Testamento, díganme por favor, ¿cómo se le llamaba al profeta? Vidente. Vidente es uno que ve. De acuerdo al contexto del Antiguo Testamento, la palabra más usada, aunque se les llamaba profetas, pero la palabra más usada era la palabra vidente. Porque los hombres de Dios, los profetas, son videntes. Ven. Y yo le voy a enseñar algo hoy. Como vidente, como un hombre de ojos abiertos, Dios te muestra algunas cosas, pero no necesariamente significa que todo lo que te muestra es para hablarlo. Cuando yo comencé, hermano, en la profecía, todo lo que me venía a la revelación lo hablaba. Todo.
porque estaba como niño con juguete nuevo. Y todos tenemos, y escuchen líderes y predicadores, y todos tenemos ese ego interno de decir y demostrarnos: soy ungido, estoy recibiendo revelación. Y entonces mientras más hablemos y más soltemos, más ungidos parecemos. Y todo lo que Dios me mostraba lo hablaba. Con el paso del tiempo he ido entendiendo que no todo lo que Dios me muestra debo de hablarlo. Con el paso del tiempo he ido entendiendo que hay cosas que yo debo de callar. Que aunque Dios me las ha mostrado, no es el lugar, no es el tiempo, no es el momento para hablarlos. Ahora, le voy a enseñar otra cosa: la forma de hablarlo. Diga conmigo: la forma. Otra vez diga: la forma. En la mayoría de casos, estamos hablando del profeta, el que da la palabra. En la mayoría de casos, Dios muestra. Diga conmigo: muestra. No da mensajes. Se lo voy a repetir. En la mayoría de casos, Dios muestra. No da mensajes. Una persona pasa aquí, y si yo estoy bajo la unción, y si yo estoy en el Espíritu, Dios me revela que esa persona ha sido abusada. Dios me muestra algo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? Depende del vaso. ¿Ustedes me están escuchando, hermanos? Depende del vaso. Depende de mi criterio. Depende de mi carácter. Y número 3, y muy, muy importante, depende de mi madurez. Le voy a contar algo, hermano. Hace algunos años yo recibía unas palabras de Dios que sabía que eran verdad. Pero la forma en cómo me las decían, porque Dios dice, y yo decía, y como sabía que eran verdad, hermano, porque eran cosas que estaban pasando en mi vida, yo sabía que era Dios. Pero yo decía, Dios está enojado conmigo. Porque la forma en cómo el vaso hablaba, y tú acá, y yo decía, y en mi corazón yo decía, sí, Padre, perdón, no lo vuelvo a hacer. Porque yo podía sentir, hermano, no sé cómo explicarlo, como esa ira, como esa molestia, ese enojo. Con el paso del tiempo yo fui entendiendo que en la mayoría de casos, porque cuando te conviertes en un profeta titulado, profeta de oficina, viene palabra de Jehová a ti. ¿Me están escuchando, hermanos? Viene palabra de Jehová a ti. Pero si Dios no te ha cargado un manto profético, ojos líderes, para ustedes que predican y que ministran, si Dios no te ha cargado un manto profético, en la mayoría de casos no viene mensaje, no viene palabra. Dios muestra. Y cómo sueltes. Esto debería ser para escuela ministerial, hermano. Y cómo sueltes lo que Dios te da, depende de ti. Depende de tu carácter. Depende de tu templanza y de tu sabiduría. ¿Me entiende? Entonces, por ejemplo, déjeme ir más allá. Dios me muestra que una persona está enferma. ¿Necesariamente significa eso que Dios dijo, voy a sanarla? ¿Hello? No. Me muestra la enfermedad. Y cuando esas cosas pasan, inmediatamente yo comienzo a orar en mi corazón y a decir, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿La vas a sanar?
Señor, ¿me estás mostrando esto para que yo la sane? Porque llega un paso, hermano, en lo profético y en la revelación, cuando uno cree que por el hecho de que Dios te muestra algo es que te da acceso a todo. Y pasé por ahí y estuve ahí y cometí los errores, pero hoy he entendido que no todo lo que Dios muestra es para hablar. Yo no soy un santo, hermano, y nadie mejor que Dios lo sabe. Dios conoce todos los errores y todas las debilidades que hay en mí. Pero a veces cuando estamos bajo la unción, hermano, con ojos abiertos, vemos cada cosa. O Dios muestra cada cosa. Y parte de la templanza del profeta es que pueda ser dueño de su espíritu. Por eso usted tiene que aprender a discernir que aunque de un mismo vaso, aunque de un mismo hombre salgan profecías acertadas, no significa que toda profecía de ese vaso es infalible. ¿Cuántos oyeron eso? Ojalá que lo haya recibido usted en su corazón, hermano, para salud de su propia vida, para salud de su propio corazón. Número 4. Cuarta razón por la cual muchas veces las promesas de Dios no se cumplen: porque desconoces los principios del reino de Dios. En la Biblia, mis queridos hermanos, cada persona que recibía una palabra de Dios, una promesa de Dios, levantaba un altar y ofrecía algo en ese altar como símbolo de la promesa. Abraham caminaba, salió de su tierra y de su parentela, y Dios se le aparece, le da una promesa y él levanta un altar. ¿Pero qué cree? ¿Que eran las puras piedras? Déjeme traerlo a lo contemporáneo. Las piedras eran la olla, era la fridera. ¿Pero qué pones arriba? Había que traer algo, ofrecer algo. Abraham sigue caminando, sigue en su vida, pasan años, Dios se le aparece en otro punto de su vida, le da promesa, levanta un altar. Se le vuelve a aparecer, levanta un altar. Se le vuelve a aparecer, levanta un altar. Lo que pasa es que como el mundo de hoy, la mentalidad de hoy está castrada por lo económico, está herida por lo económico, no siguen los principios del reino. Pero si tú entiendes que cada vez que Dios te dice algo, que cada vez que Dios te da algo, oiga lo que voy a decir, hermano, muchas veces un milagro Dios no necesariamente lo suelta para que sea un proceso. Dios quiere que suceda ya, hermano. Y el profeta fue acertado, y la palabra fue verdadera, y la palabra fue real, pero no lo alcanzas porque no aprendes a honrar a Dios. Cuando tú aprendas a saber que cuando tú ofrendas un holocausto de olor grato, así le llama la Biblia, olor grato, es la seña de que le estás diciendo al cielo: yo creo esa palabra. Cuando Dios te dice: te voy a dar esto, te voy a conceder esto, y tú vienes y traes algo, tú le estás diciendo: Señor, yo creo lo que tú me dijiste, yo tomo lo que tú me dijiste, yo agarro esto que tú has dicho, es mío, es para mí, yo lo agarro, y la prueba es que te doy gracias en antemano, te doy gracias en anticipación, porque creo que lo que dijiste que me vas a dar, ya lo tengo. Y ahí está mi gratitud. Es que en el reino así son las cosas, hermano. Las cosas de Dios, las cosas del Espíritu son locura para los de la carne. Nosotros agradecemos antes de recibir. No les gusta eso, ¿verdad, hermanos? Pero así es. Las cosas del Espíritu son locura. Nosotros damos gracias antes de recibir, y luego se manifiesta la bendición, y luego se manifiesta la promesa, luego se manifiesta lo que Dios ha hablado. Así son las cosas de Dios. Diga conmigo: mi milagro está en proceso. ¿Cuántos de los que estamos aquí
tenemos promesas que ya están en proceso. ¿Qué te han dicho, hermano? No la hables en voz alta, pero piensa en tu corazón. ¿Qué Dios te ha hablado? ¿Qué Dios te ha prometido? ¿Te ha dicho Dios que te va a bendecir? ¿Te ha dicho Dios que te va a prosperar? ¿Te ha dicho Dios que va a salvar tu casa? ¿Que va a salvar tus hijos? ¿Te ha dicho Dios que va a salvar a tu esposa, a tu esposo? ¿Te ha dicho Dios que te va a bendecir? ¿Qué te ha dicho Dios, hermano? ¿Qué te ha dicho Dios? Tu milagro está en proceso. Tu milagro está en gestación. ¿Cómo quisiera yo, hermano, que toda palabra que Dios nos hable sea al instante, al momento? Pero todavía no hemos alcanzado esa estatura. Lo alcanzaremos en el nombre de Jesús. Lo alcanzaremos en el nombre de Jesús. Es que, amado, es que usted tiene que entender, y usted me ha oído decir esto muchas veces: Jesús hay solo uno. Jesús hay solo uno. Y el hecho de que muchos ministros no tengamos esa unción al instante no significa que no somos ministros de Dios. Lo que usted tiene que entender es que hay un solo Cristo. Todos los demás somos simples hombres que vamos en la lucha, que vamos tratando de seguir las pisadas de nuestro Señor. Nada más, nada más. Le voy a decir algo, hermano. Hace algún tiempo yo le hablé precisamente de ese mensaje. Se lo titulé Jesús hay solo uno. Y yo no sé si usted recuerda, pero ese día yo traje 3 frutos, 3 chiles verdes. Chile pimienta, no sé cómo le dicen. Y en medio puse un chile grande, hermoso, perfecto. Grande, bonito, se miraba bien, perfecto. A la derecha puse un mismo chile, feo, arrugado, chiquitito, deforme. Y a la izquierda puse un chile igual al de en medio. Era grande, hermoso, buen color, rozagante, etc. Y le dije yo, el de en medio es Jesús. El de la derecha somos sus ministros verdaderos. Y los de la izquierda son los ministros falsos, los hipócritas. El de la derecha es Jesús, perdón, el del centro es Jesús. El de la derecha somos los ministros verdaderos. Y el de la izquierda son los ministros falsos, hipócritas. El del centro, le expliqué yo ese día, era un chile muy raro, porque era grande, perfecto en color y era orgánico. Muy difícil de encontrar. Un chile precioso, de buen tamaño, de buen ver, perfecto, orgánico, saludable, con todos los nutrientes, perfecto dentro y afuera. A la derecha estaba el tullido, estaba el arrugado, el deforme, pero ¿qué cree? Aunque feo, era orgánico. La mayoría de productos que usted obtiene orgánicos, ¿cómo son, hermano? ¿Son agradables a la vista? Son chicos, papujos, pero son orgánicos. Pero son, aunque se ven feos, aunque se ven feos, tienen todos los nutrientes y todas las vitaminas y todos los minerales, porque es orgánico. El de la izquierda no era orgánico. El de la izquierda era de las tiendas. El de la izquierda era de los que venden en los supermercados, creado químicamente, creado contra naturaleza, con semilla manipulada. Manipulan el tamaño, manipulan el color. Pueden sacarlo con la química de hoy, pueden sacarlo del color que quieran, del tamaño que quieran. Usted no ha ido al Sam's, hermano, y agarra esa bolsa de chiles y los 6 perfectos del mismo tamaño.
¿No ha ido, hermano? ¿O ustedes hombres no compran comida? Solo la vieja, la mujer. Hablen, hermanas, digan algo. Si el panzón no va al supermercado, lléveselo, hermano. ¿No ha visto la bolsa, hermano? Los 6 igualitos, perfectos, mismo tamaño, brillosos, hermano, pero son fake. They're fake. They're not healthy. Son falsos, hermano. Y aunque te comas 100, está comprobado que el nivel de vitaminas y minerales nunca se comparará con el orgánico. Acá estamos nosotros, nos vemos feos porque ven nuestra humanidad, porque ven nuestras debilidades, porque ven nuestras arrugas, porque ven nuestro carácter, porque con todos nuestros defectos tenemos una cosa llamada honestidad, porque como somos en la casa, somos en la iglesia, y si reventamos en la casa, reviento también en la iglesia. Pero somos los mismos. Te puede gustar o no, pero somos los mismos. Somos transparentes. Y mucha gente ve nuestra humanidad, y mucha gente ve nuestros defectos y dicen: ese pastor, y debería de ser más amable, y debería de ser acá, y debería de ser allá, y debería de ser de esta forma. Y no les gusta, hermano, porque nos ven torcidos. Pero si probaran, pero si dieran una mordida, se darían cuenta que aquí hay bendición, que aquí hay vida, que aquí hay minerales, palabra de Dios, presencia del Señor, por encima de los defectos, por encima de lo que tus ojos ven y critica. Y acá se ve perfecto, se ve lindo. Honey, mi amor. Y le hablan a los... Y yo no critico, hermano, pero es que yo he conocido así. Y le hablan a los hijos: mi campeón. Y yo peleo con los míos. Y yo le digo: párese, vago, haga algo, hombre, haga algo. Yo peleo, hermano. Campeón. Si es verdad, gloria a Dios. Pero yo le hablo porque he visto muchas veces que no es verdad. Porque he visto muchas veces, no en otro parqueo, hermano, que honey, le abran la puerta ahí. Cuidado con el cinturón, amor, cuidado con el cinturón. Y solo cierran la puerta ahí. Puchica con vos tú, tanto tardas, y que tanto haces allá, y que tanto hablas, y acaso estás enamorándote de Melvin, de José, y que tanta hablas. Solo cierran la puerta, hermano. Y yo soy un neurasténico en el púlpito y en mi casa. Nos vemos feos, pero somos reales, somos genuinos, somos verdaderos. Y en medio está el perfecto. En medio está el que se mira perfecto y también es perfecto. El ejemplo de todos nosotros, el modelo de todos nosotros, el Señor, el dueño, el amo de todos nosotros, de los cuales nosotros, sus ministros, no somos dignos, pero Él nos escogió, Él nos llamó. A pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros errores, nos escogió, nos ungió, nos llamó y nos dio su presencia. En medio está el deseado de todas las naciones. Póngase de pie, mi hermano. Levante sus manos y diga: mi milagro está en gestación. Mi milagro está en proceso. Porque todo lo que Dios me ha hablado sucederá. Todo lo que Dios me ha dicho acontecerá. Yo lo creo, yo lo creo. Yo sé, Señor,
que tú estás sobrando en mí. Yo sé que tú estás sobrando. ¿Cuáles son las promesas que Dios ha dado en tu vida, hermano? ¿Cuáles son las promesas? Piensa por un minuto, ¿cuáles son las promesas que Dios te ha entregado? Dios ha dicho que salvará tu casa, que salvará a tus hijos. Dios ha dicho que te sanará. Dios ha dicho que restaurará tu matrimonio. Eso vendrá. Él está obrando. Él está obrando, dije. La lluvia ya cayó. La palabra ya fue soltada. La tierra está siendo preparada. Está germinando. Y dará fruto. Y dará semilla. Aquí estás. Debemos mover. Te adoraré. Te adoraré. Levanta tus manos. Aquí estás obrando en mí. Te adoraré. Te adoraré. Dile, aquí estás. Aquí estás. Debemos mover. Come on, guys, vengan. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás obrando en mí. Te adoraré. Te adoraré. Venga a adorarle si quiere. Te adoraré. Milagroso. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Él está obrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás sanando mi corazón. Te adoro, te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí. Te adoraré, te adoraré, te adoraré. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás. Vamos, dilo, creyendo. Aunque no pueda ver, el proceso empezó. La obra empezó. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso,
tus manos ahí donde estás y dile: Señor, yo creo que todo lo que has hablado a mi vida se manifestará. Señor, yo creo que todo lo que tú me has dicho sucederá. Y comienza a hablar tus promesas. Vamos, comienza a dar o a recordarle a Dios lo que Él te ha dicho. Dile: Señor, yo creo que tú salvarás mi casa. Señor, yo creo que mis hijos estarán aquí. Mis hijos estarán aquí glorificándote. Yo creo que tú me prosperarás. Yo creo que tú me darás esa casa. Yo creo que tú me bendecirás. Yo creo que tú me sanarás. Yo creo que tú... Vamos, habla tus promesas y dile: Señor, yo lo creo. Yo lo creo. Porque fiel es el que lo habló. Fiel es el que lo habló. Fiel es el que lo habló. Y sucederá. Sucederá. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, aunque no pueda ver, está sobrando. Vamos, eso tienes que declararlo con fe. Aunque tú no lo puedas ver, está pasando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Oye, hermano, oye lo que te voy a decir. Oye lo que te voy a decir, porque creo que te hablo de parte de Dios. Corazones están siendo preparados por el agua de Dios. Esa tierra que era dura, esa tierra que no producía, esa tierra que por más que tirabas semilla de la palabra, esa tierra que por más que tirabas semillas del evangelio y que no penetraba, estaba dura, estaba reseca, el agua de Dios está viniendo a algunos corazones. El agua de Dios está viniendo a algunos familiares. El agua de Dios está viniendo a algunos conocidos, y sus corazones están siendo preparados para que comiencen a germinar la semilla del reino de Dios. La semilla del evangelio comience a dar fruto en la vida de muchas personas, porque Dios está obrando. Dios está obrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda. Ese es el canto de fe de este día. Ese es el canto de fe de este día. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando.
estás obrando, siempre estás obrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Mi amado, vamos a terminar de la siguiente manera. Las cosas del Espíritu y del reino, las cosas del Espíritu y del reino son locura a los hombres. Si tú tienes esa fe, agradece hoy de antemano lo que sabes que vendrá. Si tú tienes esa fe, agradece hoy. Presenta delante de este altar tu holocausto de gratitud al Señor. De acuerdo a tu fe. De acuerdo a tu fe. Si tú lo que quieres es simplemente dar gracias, hazlo. Si tú quieres presentar tu ofrenda por adelantado al Señor, creyendo que lo que Dios te ha dicho se cumplirá, hazlo. Si tú quieres venir y levantar un altar y decir: Señor, aquí está mi ofrenda, yo traigo delante de ti, Señor, la prueba de que te creo. Más que simple voz, más que simples palabras, aquí está la muestra, Señor. Aquí está la muestra. Agradece antes de que suceda. Eso se llama fe. Eso es fe. Eso es fe. Fe verdadera. Fe genuina. Fe que no depende solo de palabras. Fe que son acciones. Acciones de confianza en el inconmovible. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Todos los de fe, todos los hijos de Abraham, todos los de fe, todos los de fe, pacten la palabra que el Señor les ha dado. Aunque no veas el cumplimiento hasta tus 100 años, Abraham, pero ciertamente llegará. Aunque no veas el cumplimiento en muchos años, Abraham, pero sucederá. Sucederá porque el que lo dijo es fiel. El que lo dijo es fiel. El que lo dijo es inconmovible. Pacta, hijo de Abraham. Pacta, hijo de Abraham. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.